Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar un poco del aprendizaje y de algunos conocimientos básicos de psicología para poder explicarte cómo funcionan las emociones y me voy a dedicar después a hablarte un poco sobre una emoción muy importante que en estos momentos está eh, realmente en auge, que es el miedo. ¿Eh? Entonces, para poder hablarte del miedo, primero quiero contarte un poquito qué pasa con el aprendizaje y qué pasa con las emociones. Los seres humanos, cuando nacemos, tenemos una predisposición al aprendizaje muy grande, enorme, y eso es lo que nos hace sentirnos superiores y realmente ser superiores a la hora de apropiarnos de la realidad, a la hora de aprender rápidamente muchísimas habilidades que, lejos de ser innatas, las habilidades que traemos, inclusive nuestras emociones, no son innatas, sino que son aprendidas y que son aprendidas muy rápidamente. O sea, en los primeros meses de vida aprendemos un montón, ¿eh? Una enorme cantidad de habilidades y de capacidades de expresión y de posibilidades de manejarnos en la realidad. Algunas de esas habilidades que aprendemos son las emociones. O sea, aquello de que nadie nace sabiendo es absolutamente cierto. Los seres humanos tenemos un potencial, ¿eh? una potencial capacidad de aprender muy grande, pero no traemos cosas preestablecidas o preaprendidas, como en el caso de los animales son los instintos. En los seres humanos los instintos casi no existen, están absolutamente minimizados. Podríamos decir que hay un instinto, que es el instinto de supervivencia, ¿eh? Eh, en el mejor de los casos, y lo demás no son instintos, sino que son aprendizajes que vamos haciendo gracias a esa enorme capacidad, ese enorme potencial de aprender. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Nuestras emociones son aprendidas. Todas nuestras expresiones emocionales y nuestras emociones son aprendidas. Inclusive aprendemos también esa respuesta fisiológica que tienen las emociones, ¿no? O sea, las respuestas fisiológicas de las emociones no están absolutamente predeterminadas, sino que están aprendidas, que están adquiridas en el aprendizaje, en la relación con las personas que ya están desarrolladas, o sea, con los adultos. El niño de un mes aprende a sonreír. A los 2 meses ya sonríe voluntariamente. El, eh, pero no solo aprende a sonreír, aprende un montón de habilidades, como por ejemplo llorar para que lo alimenten o para que lo cambien, o por ejemplo, este, aprende que si llora aparece la mamá y si no llora no aparece la mamá. Entonces cuando simplemente quiere ver a su mamá también llora, y cosas por el estilo que uno diría, bueno, pero son naturales. Sí, naturales para nosotros porque estamos acostumbrados a verlos, pero en realidad eso supone una enorme cantidad de operaciones intelectuales y cerebrales que va haciendo el niño, que va haciendo el cerebro del niño cuando se empieza a desarrollar y va adquiriendo todos estos conocimientos por el método de simplemente ensayo y error. O sea, eh, sabe que si llorisquea de una manera no le dan no le prestan tanta atención, y si se ora de una manera más violenta le prestan atención. Eso lo aprende con los primeros llantos nomás. Entonces, sabemos que hasta niños de 2 o 3 meses, y ni hablar de un año o dos, aprenden a manejar un poco el ambiente, o sea, manipular un poco el ambiente, o sea, hasta donde pueden, ¿no es cierto? Con la limitación que implica su desarrollo y su nivel de vida, o sea, su edad. Pero
pero ya aprenden ese tipo de cosas que son habilidades humanas que todos tenemos, pero que todos hemos ido adquiriendo con el aprendizaje. O sea, ningún niñito recién nacido trae todas estas cosas aprendidas, las tiene que ir aprendiendo. De la misma manera pasa con las emociones, o sea, todas nuestras emociones son aprendidas. ¿Qué es lo que básicamente aparece con muy poco aprendizaje? Es la ansiedad. La ansiedad, que es nuestra emoción básica, la inquietud. Eso aparece muy rápidamente y sin demasiados aprendizajes. Eso le sucede al niño recién nacido cuando siente dolor de panza porque tiene hambre. Y entonces eso le genera ansiedad. O sea, el niñito recién nacido ya siente ansiedad. Un tipo de ansiedad, ¿no? No es la misma ansiedad que sentimos todos los adultos todo el tiempo. O sea, pero una ansiedad rudimentaria ya, eso sí lo tiene el niño recién nacido. Pero esa ansiedad luego se puede convertir en distintos tipos de emociones. La ansiedad se va transformando en el proceso de desarrollo de la ansiedad, se va transformando en emociones más definidas. Y esas emociones más definidas, cómo expresarlas y cómo sentirlas y cómo vivirlas, es lo que aprendemos. Lo vamos aprendiendo de nuestros mayores. Esto es tan obvio que, por ejemplo, en el antiguo Japón, la ira se expresaba con una sonrisa. O sea, si usted sonreía es porque estaba enojado. A nosotros occidentales nos resulta totalmente contradictorio y absurdo, pero para los japoneses antiguos les parecía lo más lógico y lo más normal porque eso es lo que ellos aprendían. Entonces, ahí está la demostración clara de que la expresión de la emoción es totalmente aprendida. O sea, uno puede aprender a expresar las emociones de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados y entonces sabemos que la expresión de la emoción es una cosa totalmente aprendida, pero también hasta las respuestas fisiológicas de las emociones también son aprendidas, porque no es lo mismo que yo, si tengo ira, sonría, a que si yo tengo ira, inyecte mis ojos de bronca y me ponga serio y saque espuma por la boca. O sea, es totalmente distinto y entonces la respuesta fisiológica también va a ser distinta. Entonces, acá en la expresión fisiológica, o sea, la expresión del organismo físico, también es aprendida. No está supradeterminado desde lo biológico. O sea, lo biológico tiene una base y determina algunas cosas, pero no la totalidad de la expresión emocional. Entonces, esto es muy importante porque esta habilidad, esta capacidad de aprender y de desaprender que tenemos los seres humanos es lo que nos permite cambiar aquellas cosas que nos resultan inconvenientes o nos resultan inapropiadas o que nos resultan exageradas. Cuando nosotros hemos aprendido una manera de emocionarnos y que resulta que de esa manera de emocionarnos después nos resulta inconveniente por algún motivo, entonces lo podemos cambiar. Y esto sucede permanentemente, más allá de que nosotros no nos demos cuenta, no le prestemos atención y creamos que somos así, porque habitualmente queremos creer, yo ya soy así. Y eso es una gran mentira, yo no soy así, yo puedo ser de muchas maneras. Me acostumbré a ser así, eso es distinto. Entonces yo me acostumbré a ser así y estoy acostumbrado a verme de esta manera y expresarme de esta manera y los demás están acostumbrados a reconocerme con esos gestos, con esta expresión. Pero no somos así, o sea, no estamos petrificados. Los seres humanos no somos piedras, los seres humanos somos devenires permanentes, personas. Las personas humanas nos vamos desarrollando y vamos modificando permanentemente nuestra manera de ser, nuestra manera de expresarnos,
Y eso es una gran ventaja, una enorme ventaja. Es la ventaja más grande que tenemos los seres humanos porque nos permite modificar actitudes y expresiones y formas de ser que muchas veces se nos terminan volviendo en contra. O sea, yo en otro video les hablaba de las inhibiciones y les hablaba de cómo modificar las inhibiciones o la timidez. Y eso es posible gracias a esta gran movilidad, esta gran labilidad de la capacidad de ser distintos. Eso es lo que nos permite ser actores, actores y actuar en una obra de teatro o en una película. Nos permite justamente esta gran labilidad de la forma de ser. Yo, a pesar de tener una manera de ser en la cual me expreso habitualmente, muchas veces termino expresándome de una manera totalmente diferente porque me conviene ser de una manera diferente o porque estoy haciendo una obra de teatro y estoy haciendo un papel que no tiene que ver con mi manera habitual de ser, sino que tiene que ver con lo que escribió el guionista o el que escribió la obra de teatro. Entonces, esa posibilidad la tenemos todos, no es que solamente los actores porque se han entrenado, entonces ellos tienen una habilidad superior a nosotros, a todos los demás. Todos somos actores y todos nos podemos entrenar un poco para modificar situaciones o actitudes que se nos vuelven en contra, que nos complican, que nos traban, que nos impiden relacionarnos con los demás. Bien, dicho esto, que me parece fundamental y que ya daría cuenta de que esta charla valió la pena si ustedes lo pueden tomar, les quiero hablar un poquito, ya enfocándome un poquito más con el miedo, que es una de las emociones que más nos complica la vida o que más nos traba en el desarrollo de nuestros objetivos, en el logro de nuestros objetivos, el desarrollo de nuestros proyectos. Y es el miedo que hemos ido aprendiendo. Por eso les hacía esta introducción de que las emociones son aprendidas. El miedo que nosotros sentimos es un miedo aprendido. Y ustedes dicen, bueno, pero yo ya lo aprendí así, ahora lo hago así, ya... Sí, eso es mientras vos quieras no hacerte consciente de que sos el dueño de tu miedo, que no es el miedo no es dueño tuyo. Las emociones no se pueden apoderar de nosotros. Si las emociones se apoderan de nosotros y manejan ellos nuestras reacciones, entonces somos títeres de nuestras emociones, pero nosotros podemos manejar conscientemente nuestras emociones hasta un grado importante. Esto no quiere decir que no tengamos reacciones que han sido instaladas. Sí, por el aprendizaje hemos ido instalando reacciones, o sea, respuestas automáticas que están en el sistema de los hábitos y que esos no son conscientes. Esto es lo que llamaríamos reacciones, o sea, todas esas cosas que hacemos y de las cuales no nos damos cuenta o nos damos cuenta después que ya las hicimos y después que ya nos complicaron la vida esas reacciones o nos facilitaron la vida, porque muchas de esas reacciones son muy eficaces, las hemos instalado porque son eficientes y nos facilitan la vida y nos permiten seguir vivos. Por ejemplo, estoy cruzando la calle, viene un camión a toda velocidad y que me puede llegar a atropellar y tengo una reacción de saltar a la vereda. Salto a la vereda, al cordón, y eso es una reacción, ni siquiera la pensé, me salió sola. Y bueno, instalé alguna vez en mi vida la reacción de saltar a la vereda cuando se aproxima un vehículo a mucha velocidad y eso salva mi vida. Y eso me pasa todos los días o día por medio, qué sé yo, siempre pasa una situación así en la cual una reacción, un sistema de hábito, del sistema de hábito, una conducta automática, me ayuda a salvar la vida o a mejorar la vida. Y también hay conductas automáticas que quedan obsoletas, que ya no me sirven para desempeñarme eficazmente en la vida. Y entonces esas las tengo que modificar. Es necesario que me tome el trabajo y me ponga a modificar ese hábito, porque los hábitos no se pueden modificar de una vez. Hay que modificarlo a lo largo del tiempo, llevando esa conducta a la conciencia y a ser consciente y voluntariamente algo diferente, y entonces así instalamos un nuevo hábito. Y esto pasa también con el miedo. Entonces,
Si hemos aprendido a ser muy temerosos, porque, bueno, mamá era muy temerosa, por lo que sea, y entonces aprendimos a ser muy temerosos, entonces en ese caso es muy importante que nosotros dejemos de ser tan temerosos, que nos manejemos de una manera mucho más eficaz con el tema del miedo. Entonces, si el miedo a nosotros nos está dificultando porque tenemos un exceso de miedo, porque tenemos un exceso de sensaciones cuando las situaciones nos resultan inciertas o de peligro, entonces en ese caso necesitamos hacer algo para modificar nuestra percepción del peligro y nuestra expresión de la emoción del miedo. Tengamos en cuenta que la emoción del miedo es nada más que la expresión emocional de toda una serie de concomitantes fisiológicas a las que llamamos estrés. O sea, como la medicina estudió el estrés por un lado y la psicología estudió las emociones por otro, tenemos como un nombre parcializado para una parte de la expresión del organismo, que sería la expresión fisiológica, y otro nombre parcializado para la otra parte de la expresión del organismo, que sería la expresión emocional. Pero es todo el mismo fenómeno. El miedo y el estrés son el mismo fenómeno, o sea, son parte del mismo fenómeno. Nosotros, por una cuestión de estudio de las ciencias, hemos hecho esta división que es artificial, totalmente artificial. Las expresiones emocionales y las expresiones fisiológicas van todas juntas, no están divididas ni separadas. No es que podemos sentir estrés sin sentir miedo o sentir miedo sin sentir estrés. El miedo y el estrés en distintos grados, en distinto grado de conciencia, porque a veces la gente dice, yo no lo siento, yo no siento miedo. Claro, y te estresás, sí, te estresás. Y entonces lo único que hiciste fue anular tu sensación de miedo. Tenemos esa capacidad, podemos anular las sensaciones, podemos anular la percepción interna, la interopercepción de nuestras emociones, pero nuestras emociones están igual. Entonces, ¿qué sería anular la sensación de miedo? Y sería aprender a evitar sentir una emoción. La emoción está igual, se expresa fisiológicamente, pero nosotros no la sentimos. Entonces, no es que no tengamos miedo, es que no lo sentimos, que es otra cosa. O sea, nos hemos anestesiado al miedo, a esa emoción. Cuando nos anestesiamos a las emociones, estamos bastante más disminuidos en nuestras capacidades de reacción. Entonces, es un grave problema haber hecho eso de anestesiar una emoción. Suele pasar que anestesiemos una emoción o muchas emociones o todas las emociones porque las emociones en un momento dado nos desbordaron y no supimos qué hacer con eso, y entonces establecimos una barrera en la percepción desde el cerebro, desde la corteza cerebral de todo el sistema emocional. Y eso en realidad es una mutilación, es como si nos hubiéramos cortado una mano, porque la percepción de nuestras emociones implica una información fundamental para poder desenvolvernos bien en la vida y para poder resolver nuestras situaciones. Entonces, volvamos un poco al miedo. Si el miedo en un momento dado me está trabando mi manera de vivir, mi manera de expresarme, yo puedo acceder al modo automático en que instalé mi expresión de miedo, mi manera de sentir el miedo, y empezar a transformarlo, empezar a sentir el miedo de otra manera. Entonces este sería el mensaje de esta charla, de este video, que ustedes sepan que ustedes pueden liderar su propio modo de sentir el miedo, lo pueden transformar. Esto a veces tenemos que hacerlo con la ayuda de un terapeuta, cuando es una cosa muy severa que nos está complicando mucho la vida. Pero la mayoría de nosotros estamos con algunas dificultades con el tema del miedo, pero no
no creemos que sea necesario ir a hacer un proceso terapéutico, bueno, ya con este dato que yo les estoy dando, con esta información, ustedes saben que tienen que voluntariamente modificar la expresión y la forma de sentir el miedo. Y esto lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Nada más que así. No tienen que hacer nada más importante que simplemente darse cuenta cómo reaccionan, qué tipo de reacción quieren modificar y empezar a minimizar esas reacciones o a moderar esas reacciones que tienen con esa emoción, en este caso con el miedo. O sea, si ustedes sienten que tienen reacciones exageradas con el miedo, que el miedo se apodera de ustedes, den vuelta a la tortilla, háganse dueños de su miedo y sería como bajar un par de puntos la perillita de la alarma, y el miedo y la alarma son lo mismo, y entonces empezar a sentirlo de una manera menos desbordante, menos invasiva de todo el sistema emocional. Esta sería la pauta con la cual ustedes pueden manejar el miedo. Bueno, este tema del miedo tiene muchísimas proyecciones y muchas formas de expresarse que traen distintos tipos de consecuencias. Yo les estoy hablando de algo básico porque en esta charla no me puedo expandir más que esto. A lo mejor en otro video o en otra charla le puedo ir tomando los distintos aspectos, cómo se relaciona el miedo con nuestro desenvolvimiento en la vida. Pero creo que ya con este dato ustedes tienen mucho para aplicar en sus propias vidas. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.